ser hombre o ser mujer ya no depende de ningún criterio más allá del propio. Es decir, lo que dice la ley trans es que usted puede cambiar su sexo registral sin necesidad de presentar ningún informe médico ni de someterse a un proceso de hormonación. De hecho, usted podría volver a su sexo original 6 meses después. Lo que hace la ley fundamentalmente es apartar el método científico del proceso, y eso tiene consecuencias. Mire, el calvario por el que pasa alguien que nace con un sexo en el que no se siente identificado merece que tratemos el tema con rigor y con respeto, ¿no? Por eso quiero que escuche a alguien, a María José. María José empezó a hormonarse con 40 años y lleva siendo mujer, al menos físicamente, pues creo que 27. Quiero decir que María José es trans, pero una trans que para nada está de acuerdo con todo esto que le cuento. Y la he invitado para charlar con ella. María José Hernández, buenos días. Hola, buenos días, Alberto. María José, ¿tú crees que nuestra autopercepción depende únicamente de nuestra voluntad? Es decir, que eres lo que quieras ser en el momento en el que quieras serlo. No, en absoluto. Es decir, somos lo que somos biológicamente, evidentemente. Yo nací XY, nací varón, con una anomalía. Eso que se conoce como transexualismo. La disforia de género me lo cocinaba el transexualismo. Y estuve pues toda la vida, primero hasta saber qué es lo que pasaba, diciendo soy chica, y quería encontrarme esa chica en el espejo, hasta que al final un día descubrí que existía lo de la transexualidad. Yo tenía entonces 19 años y bueno, a través de la historia de Jan Morris, y luego que si voy, que si vengo, lo intenté en varias ocasiones, y sí, bueno, casi con 40 años, 39 tenía, a punto de... Bueno, sí, ¿no? Ya había cumplido los 40, porque efectivamente fue en el 97. Pero ya había empezado antes, ya estaba en la asociación, en Transexualia, había empezado ya por última vez a quitármelo de la barba, primero con cera, luego con eléctrica, en fin, todo lo que es el proceso, sí, para ir morfológicamente adaptando mi apariencia a lo que yo quería ver en el espejo, me sentía o me decía mi cabeza que tenía que ser. Yo a través de tu historia voy a intentar evidenciar los cambios que hay entre antes y ahora, y quiero hacerte una pregunta, no sé, es muy directa. ¿Se puede ser trans y transfoba a la vez? Pues no lo sé, dicen que sí. Creo que no es transfoba la palabra, según le leí a Lucía Echevarría, que es trucum o algo así. Por cierto, si me permites, ahora que digo Lucía Echevarría, quisiera enviar a Lucía Echevarría todo mi apoyo, todo mi afecto, aunque no la conozco personalmente, porque sé que lo está pasando muy mal con todo este tema, que hace unos días tuvo un juicio en Canarias, porque la consideran transfoba, y por decir ante una foto, pues yo vi un hombre, y la llevaron a juicio. Entonces deseo que salga todo muy bien a favor de ella y enviarle pues todo mi apoyo y todo el afecto, repito. Tú naciste en un mundo muy distinto al de hoy. De hecho, hasta hace pocos años la OMS seguía considerando la transexualidad como un trastorno mental, como una enfermedad, vamos. Y yo creo que con 6 años tú ya te preguntabas cosas sobre los roles de género, ¿no? Exactamente, sí, no, ya el primer recuerdo así que tengo es un poco el por qué no se cambiaba el abuelo en abuela, el abuela en abuelo, y luego el travestismo desde edades muy tempranas, buscando en el espejo esa imagen. Y bueno, sí, hay una anécdota, le conté a Kiko Alcedo, el autor del libro Víctimas de lo Trans, y que, bueno, tendría unos 12 años así, sé que es un poco... que, bueno, pido disculpas por lo que voy a decir, pero estábamos en un sitio en Madrid, habíamos comido y luego estábamos tomando un café, bueno, mis padres, y se encontraron mis padres con la íntima amiga de mi madre desde pequeña. Pero en aquellos años pues había perdido un poco el contacto, ay, qué bien, tal, no sé qué, y es la mayor. Y cuando dice mi madre, no es un chico. Juro, sé que me estáis algunos viendo por la cámara, por YouTube o por las redes sociales, pues fue subir una alegría y al decir un chico, me lo hice encima. Es esa sensación de decir cuando hubo una persona que reconoció que era una chica. Entonces yo buscaba un porqué
a esto. Me bajaba a un centro comercial, había una librería, yo no podía comprar los libros, pero bueno, robaba ahí, no robaba, cogía el libro, leía, y lo primero que encontré fue en desviaciones sexuales, travestismo. Soy una desviada, un desviado, no sé. Y bueno, tuve la suerte, además el mismo día que iba a tallarme para la mili, encuentro en una librería la increíble historia de un hombre que cambió de sexo. El enigma, Jan Morris. Era un periodista inglés, casado y con 5 hijos. Ha fallecido hace poco, con 90 y tantos años. Y claro, lo compré, lo empecé a leer y ya vi que había una solución. Lo que yo soñaba en mi cama, ojalá me despierte siendo una chica normal y corriente, pues existían hormonas, existía un médico, luego se le ha considerado un carnicero, el doctor Buró en Casablanca, que operaba y que podía darme la imagen que es lo que yo estaba buscando, que es lo que yo me sentía o decía que era por dentro. Lo que llaman la disforia, motivado por eso, por el transexualismo. ¿Qué te parecen los bloqueadores hormonales en niños? Buena pregunta. Como dicen habitualmente eso, me alegra que me haga esa pregunta, porque, claro, cuando nos lo explicaron hace muchísimos años, nos parecía, o me pareció, pues fíjate qué bien, pues eso se van a ganar, ¿no? Tal. No se gana nada, al contrario, se puede perder mucho. Es una barbaridad. Es una barbaridad. No son tan reversibles como nos dicen. Ocasionan muchos problemas. Y estas personitas no están terminadas de hacer. Y necesitamos terminarlos de hacernos, de crecer. Y no podemos hacer determinados cambios en nuestro cuerpo antes de tiempo. Y no debe hacerse quien no tenga que hacerlo. Con esto de la ley, que no hace falta psicólogos, no hace falta que haya médicos de por medio, es una barbaridad, me parece una barbaridad. La ley me parece un despropósito en sí misma, y lo que están reclamando muchas asociaciones, mucha gente. Es decir, claro que tenemos que pasar por psicólogos, claro que tenemos que tienen que analizarnos, que ver si somos una cosa y tenemos que hacer una terapia, o si somos otra cosa, tenemos motivado por otro motivo, por otra cuestión, y entonces, pues sí, a lo mejor que dar el paso al endocrino y a los cirujanos. Y no se debe hacer con menores. ¿Tú te has encontrado con...? Repito muchas veces, el menor lo puede tener muy claro. Quien no tiene que tenerlo claro en absoluto son los adultos de los que depende ese menor. Los padres, tutores, profesores, psicólogos, médicos, políticos, no tienen que tenerlo claro. ¿Vale? ¿Que dices que eres niña? ¿Que dices que eres niño? Bueno, pues vamos al psicólogo, vamos a ver, te reafirmas. Si está motivado por otra cuestión, que puede estar motivado, como se está demostrando ahora con el tema del espectro autista, de las personas que son autistas o tienen un poco de autismo y se están confundiendo con eso. Si es un motivado por esa histeria colectiva que se está produciendo, por moda, hay que verlo. Y oye, que a lo mejor pues con una terapia eso se puede solucionar, se puede quitar, y bueno, pues ya está, y sigues siendo lo que eres, una persona que has nacido hombre o que has nacido mujer, y ya está, y te haces tu vida como hombre o como mujer, independientemente de la orientación sexual que tengas. Pero es una barbaridad lo de los menores. Ya te digo que, aunque tengo que pedir disculpas también o perdón, porque hace 25 años yo fui de las personas que defendió cuando nos explicaron que Luis Goren en Ámsterdam estaban tratando a menores ya con 12 o 13 años. Tenemos preparado a otro invitado en esta entrevista que conoce la historia de María José a la perfección, y además de la de María José, de más personas. Es Kiko Alcedo, es periodista. Le he invitado porque conocí la historia de María José a través de él, a través de un libro que se llama Víctimas de lo Trans, en el que, además de la historia de María José, que vamos a seguir repasando, cuenta la historia de personas reales con 2 elementos comunes, que son trans y que han sufrido mucho. Y seguramente un tercer elemento es que todo esto les perjudica más que les beneficia. Kiko, buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Gracias por atender la llamada, Kiko. Gracias a vosotros. ¿Cuánta gente hay como María José? ¿Cuánta gente transgénero no se siente identificada con esta deriva ideológica, si me permites el término?
Bueno, lo que sucede ahora es que la gente transgénero, la gente verdaderamente transgénero que no se siente identificada con esta deriva, no puede hablar. No puede hablar porque al igual que María José, bueno, se encuentran enfrente un estado de opinión muy sólido, muy organizado, en el que además los que no tenemos nada que ver con la transexualidad no queremos ser transfobos de ninguna manera. Claro. Entonces, como no queremos ser transfobos de ninguna manera, creemos que todo lo que desde ese sector un poco se pida, pues hay que dejar hacerlo, porque si no estaríamos patologizando a los transexuales cuando realmente no es así, ¿no? Realmente hay muchos adolescentes, sobre todo chicas, como yo cuento en mi libro, que bueno, pues chicas que tienen problemas de otro tipo, que tienen trastornos de autismo, de hiperactividad, de déficit de atención, inadaptación, y que ven en la transexualidad como una salida, digamos, carismática o una salida de urgencia a sus problemas, ¿no? Y eso es lo que cuento en el libro. Kiko, permíteme que salude de nuevo a María José. María José, estás ahí, ¿verdad? Sí. Sí, no, lo que te cuento, te he escuchado todo, ¿eh? Y estaba muy atento escuchándote porque lo que estabas contando era muy interesante y sobre todo conocerlo desde tu punto de vista. Y mi siguiente pregunta, a esto que hablábamos sobre la hormonación de niños, es que tú te encontraste con un caso, tú hablaste con una persona, creo que hace 20 años, no he encontrado el nombre de la persona, pero fue alguien que se arrepintió de haberse operado y creo que es un caso que todavía recuerdas. Sí, bueno, acababa de operarme en el 2000 y me llamó el cirujano, Iván Mañero, que había tenido otra persona que había operado y que como que se había arrepentido, se estaba encontrando mal después de la operación. Y me dio el teléfono para que hablase con esta persona, intenté hablar con ella, al final me dijo que no quería seguir hablando y tal, y se encontraba muy mal. Y oye, claro, yo comprendo que esto que hemos hecho al final es una castración. Yo no lo he vivido como una castración, pero es una castración. Primero una castración química, eliminar la testosterona con antiandrógenos, y luego, bueno, eliminar los testículos y con la piel del pene hacer una vagina, como dice en el libro y como efectivamente se lo conté así a Kiko. Yo en la vagina que tengo dentro de la vulva está hecha con la piel del pene, con el del escroto, del escroto. Uh-huh. O sea que es una ficción, pero para mí me sirve de momento, por lo menos me tranquilizó, esa disforia pues desapareció o se tranquilizó. Pero sí, hay personas que se pueden arrepentir y son palabras mayores. El tema que se cuenta también en el libro de Susana Domínguez y otras personas que han podido hacerse operaciones. Ahí creo que entrevistó tu padre, Carlos, a Sandra Mercado, ¿no? Que es el caso también, pasó de chico a chica y ahora dice soy un hombre gay. Claro, imagínate, y se ha hormonado y se ha operado. Claro, porque Kiko, hemos visto que los vicios, bueno, las consecuencias negativas de esta ley, bueno, ahora estamos hablando de hormonación, pero los casos de los militares que hemos visto en televisión y todo este tipo de asuntos son graves. Yo, en el libro hablas de historias reales, hablas con expertos, psicólogos, psiquiatras, sobre uno de los elementos centrales de esta nueva ley, que es para que tú te puedas autopercibir como una mujer o como un hombre, tú simplemente necesitas tu voluntad. Entonces, ¿con qué peligros, a raíz de tu experiencia, de tus entrevistas y de tu análisis e investigación, encuentras tú en esto? Claro, la realidad es que la ley, tal y como está plasmada, contiene su propio fraude. Tú puedes defraudar la ley con total sencillez porque solo depende de tu voluntad el declararte en un sexo o en el otro, ¿no? Y luego lo que las personas cuentan en el libro, básicamente, pues adolescentes, las propias adolescentes, sus padres, sus madres, médicos, profesores, psicólogos, pero sobre todo ellas, es la enorme distorsión que causa en una persona que está en formación, un adolescente, que es por tanto alguien que está haciéndose, la enorme distorsión que causa el presentarle delante una especie de bandeja en la cual tú puedes elegir quién eres, ¿no? Es como la última transgresión, la transgresión final, por así decir, ¿no? No, es que tú eliges tu sexo no viene determinado por la biología, ¿no? Uh-huh. La potencia de ese zapping, digamos, de género, o más bien sexual,
es enorme para cualquier adolescente, pero sobre todo, como comentaba antes, para adolescentes que tienen problemas, que tienen trastornos de espectro autista, que se ha demostrado que en las personas que quieren transicionar hay una prevalencia, hay mucho autismo realmente, eso lo admiten incluso quienes propugnan un poco, incluso quienes establecieron esta ley. En fin, esos problemas, esas personas con esos problemas encuentran ahí una puerta de salida a los problemas. Claro, es que yo no era yo, realmente era otra persona, ¿no? Lo que hace esta ley es impedir que los profesionales de la salud intervengan en ese proceso y ayuden a la persona. ¿Cuál es el razonamiento que está detrás? Pues que si intervienen esos profesionales, teóricamente es porque estas personas están enfermas, tienen una enfermedad. Bueno, pueden no tener una enfermedad, tener, como dice María José muy acertadamente, una anomalía, Claro. pero es lógico que esos profesionales de la salud intervengan en ese proceso. Lo otro es dejar a personas vulnerables, que son estos adolescentes, sin ayuda. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que cuento en el libro. Después hay consecuencias. Hay un debate en el que me gustaría, o por lo menos que me dijeses, María José, qué piensas tú, porque también se han visto, salen a la luz ahora casos de transexuales, sobre todo de hombres que han transicionado a mujeres, que participan en deportes y que compiten con otras mujeres, que seguramente no tengan las capacidades físicas que tienen las transexuales. No sé qué opinas de todo esto. Pues no estoy a favor de que participen en deportes de competición. Lo voy a trasladar a mi campo, ¿no? Yo soy de radio, aunque estoy jubilada, y me gusta la interpretación y tal, y ya ves la voz que tengo. Alberto, yo no me puedo presentar a un casting para hacer de locutora contigo. Una voz más aguda y una voz grave, porque mi voz no es aguda. Yo no me puedo hacer de locutora en una locución de esas, locutor-locutora. Es decir, pues lo mismo pasa con el tema de competición. Evidentemente, vienen de competir como hombres, la mayoría, y con una fuerza, una potencia superior a la de la mujer. Entonces, no es justo. Es decir, me parece muy bien el nadador la nadadora, que, bueno, quieres seguir nadando, pues nada, ahí tienes la piscina, lánzate, cruza el Atlántico, yo qué sé, bate récords, hazte largos cambiando de estilo, pero lo que no puedes es competir con mujeres y ser la 400 o el 400 masculino y pasar a ser el primero o la primera en femenino, sacando 9 segundos a la segunda. Eso no es lógico. Porque una categoría solo de... O sea, es decir, serían dos categorías, una de transexuales que fueron hombres y ahora son mujeres, y otra de al contrario, sí, ¿no? No, pero y tendrías que meter también entonces quienes pasan de mujer a varón en otra categoría. Ya. Yo creo que tenemos que saber priorizar. Kiko. Sí, no, iba a decir que lo que sucede en este tema al final, y lo estamos viendo con el tema de los militares, por ejemplo, o con estas situaciones en las competiciones deportivas, es que es fácil deslizarnos un poco hacia frivolizar este tema, ¿no? Y es normal hacerlo, porque jugar con el sexo, a cambiar de sexo verbalmente casi, claro, pues es que mueve a la risa realmente. Si soy mujer en el cuartel y llego a mi casa y soy hombre, pues tengo mujer ahí. Claro. Pero el problema de fondo, otro de los problemas de fondo, y que es muy serio también, aparte de lo de los menores, los adolescentes, es que la mujer lleva peleando muchas décadas por conseguir parcelas de igualdad en nuestra sociedad. Y si ahora resulta que ser mujer solo depende de que tú digas que lo eres, tenemos como sociedad un grave problema. Parcelas de igualdad y espacios seguros, Kiko. Y espacios seguros. ¿Cómo, perdón? Parcelas de igualdad y espacios seguros, Kiko y María José, digo. Exactamente, no, es que es muy importante. Venimos ahora al tema ya de feminismo y las verdaderas feministas, porque a mí no me parece que quienes están defendiendo esta ley y han hecho esta y otras leyes, pues son feministas. Me parece que han hecho una ley antifeminista. Entonces, lo que están reclamando las verdaderas feministas, es decir, claro, es los espacios seguros, el hecho de ser mujer. Tengo delante una sentencia del Supremo del 2 de julio del 87. Si me permite, voy a leer un momentín. Una cosa que dice, que al principio, cuando adquirí el libro donde se habla de este tema y tal, pareció, hoy lo que dice, pues no, tiene toda la razón.
En el caso enjuiciado, la operación quirúrgica practicada sobre el varón dio como resultado una morfología sexual artificial de órganos externos e internos practicables similares a los femeninos. Aunque se esté ante una situación de ficción de hembra, el derecho también protege las ficciones, ya que éstas vienen a desempeñar en el campo jurídico un papel importante como el de las hipótesis en el mundo de las ciencias exactas. Esta ficción viene a aceptar la sentencia para la transexualidad de manera que el varón operado no pasa a ser hembra, sino que se le ha de tener por tal, ya que dejó de ser varón por extirpación y supresión de los caracteres primarios y secundarios y presentar órganos sexuales similares a los femeninos, así como caracterologías psíquicas y emocionales propias de ese sexo. Uh-huh. Entonces, claro, somos ficción. Tanto quienes pasan de mujer a varón son ficción de hombre, y quienes pasamos de varón a mujer somos ficción de mujer, de hembra, porque ese es lo importante, hembra o macho. Esto no es un sentimiento, permíteme la broma, un sentimiento es ser del Atleti, como era mi padre, pobrecito, que falleció, y como son mi hermano y mis sobrinos. Eso es un sentimiento. Lo otro no es un sentimiento. Es o no es, eres o no eres. Y no vale eso de cambio, y me siento en la montaña mujer y en el bar hombre. No. O te sientes, o eres mujer en la montaña y en el bar, o eres hombre en la montaña y en el bar. Sí, es que más eso que sentir es, o sea, el verbo más que sentir es ser, ¿no? Sí, no, pero es que dicen me siento muchas veces. Es decir, es la autopercepción. Porque yo tengo una pregunta, María José. Yo creo que son, y insisto, corrígeme si me equivoco, 27 años siendo mujer por fuera. Y sé que sigues en tratamiento hormonal. ¿Y cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha ido evolucionando el tiempo en ti? Vamos a ver, yo me siento bien. En el momento en el que ya la disforia ve que se cura a través de la hormonación, la cirugía, evidentemente me tocó porque yo me empecé a hormonar efectivamente en abril del 97 y me operé en septiembre del 2000 y en diciembre del 2001 obtuve la sentencia, porque además aquí en Toledo, pues entonces todavía no había ley, una sentencia judicial del cambio. Y bueno, pues muy bien, tengo mis problemas físicos, en este caso tengo un problema con la uretra, estenosis uretral, de vez en cuando se me cierra un poco y tengo que ir cada 2 meses con la enfermera de urología a que me haga unas dilataciones. Tengo que, por supuesto, sí, los parches hormonales, tengo que seguir con ellos, evidentemente yo no produzco estrógenos. Los estrógenos que tengo es a través de la química, ¿no? Y tampoco ya tengo testosterona, andrógenos, es decir, los eliminé. Entonces, claro, tengo que recurrir a eso. Por lo demás, bien, feliz. Bueno, la felicidad son momentos. No es un continuo, claro, pero no por esto. Claro, es decir, entiendo estoy tranquila, estoy bien en ese aspecto y claro, es que no se trata de que yo esté diciendo esto lo tiene que hacer todo el mundo porque yo estoy bien, no. A mí me ha funcionado, a otras personas les ha funcionado y a otras personas no les va a funcionar en la vida porque no tienen este problema. Kiko, ¿cómo se revierte esto? Porque en el fondo las personas que son transexuales no deberíamos verlas como entes ideológicos, pero esta ley sí es ideológica. Esta ley sí responde a ciertas características de una ideología concreta, y no solo en España, porque si fuese solo en España, pues a lo mejor sería un problema menor, pero es que es en todo el mundo. Claro, dos datos fundamentales. En la discusión, en el debate y en la cocción de esta ley en el Congreso, en el Parlamento, no intervino ni un solo científico, ni uno. Estamos hablando de procesos médicos graves, complejos, como el que nos está contando María José, que ella vivió. Ni un solo médico, ni un solo profesional, ni de la Sociedad Española de Psiquiatría, ni de endocrinología, los psicólogos forenses, nadie. ¿Por qué? Porque se entendió que el tema es absolutamente político, ¿no? / por supuesto, ideológico. Y el segundo dato es que en realidad España dio este paso adelante hace un año con una ley que sigue vigente, cuando realmente el resto de países europeos estaba caminando en la dirección opuesta. El resto, digamos, la gran mayoría de países europeos que están legislando sobre esto.
El Reino Unido, por ejemplo, cerró la clínica pública en la que se estaban realizando estos tratamientos porque se dieron cuenta, después de un estudio muy pormenorizado de varios años, que realmente se dieron cuenta de que muchos niños adolescentes habían sido inducidos a hormonarse y a operarse cuando realmente no lo necesitaban. Suecia, que fue uno de los primeros países europeos que legisló todo esto, dando pasos hacia adelante para regularizar, para normalizar la transexualidad, se dio cuenta de que efectivamente también se habían cometido muchos errores y dio marcha atrás. Hay otros países que también están dando marcha atrás y, sin embargo, España va hacia adelante. Kiko, déjame recomendarle a quien nos escucha tu libro, Víctimas de lo Trans, porque se puede aprender mucho y te doy la enhorabuena por él y por todas las historias y un abrazo a todo el que aparece en el libro y nada, te doy las gracias por haber estado con nosotros y me quedo a despedir la entrevista con María José, ¿te parece? Genial, muchísimas gracias. Kiko, por cierto, perdona que quiero también enviarte un saludo. No nos hemos podido ver personalmente, espero que dentro de poco nos podamos ver personalmente. Seguro que sí, seguro que sí. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente. Un abrazo, Kiko. Alberto, comentábamos ahora con Kiko, decía lo del tema político. Es que, por ejemplo, las asociaciones han dejado de cumplir una función social para cumplir una función ideológica, no solo en sus sedes, sino cuando van a los institutos o a los colegios que no deberían ir, y me parece muy bien que la Comunidad de Madrid les impida ir ahora, porque no era normal que fuesen a hablar a un colegio, a un instituto, y en cada clase saliesen 5 o 6 personitas, yo soy no binario, yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy trans, no, perdone, 50 o 100 centros puede haber 1 o 2 personas, pero no 5 o 6 con todos estos temas en cada clase. Claro. Y están cumpliendo una función ideológica ahora mismo, no social, y deberían volver otra vez a la cuestión social. Mucha gente necesita ayuda, pues porque no se acepta, porque no le aceptan en su entorno, porque no sabe exactamente lo que necesita o quiere o cómo puede hacer determinadas cosas y necesita esas asociaciones encontrar gente igual, gente que le asesore en muchos temas, pero como función social, repito, no ideológica, y se han convertido en eso y de una parte solo del espectro político, porque no hay asociaciones ideológicas del otro lado, ni de centro ni de derechas. Todas son muy escoradas a la izquierda, además, algunas del PSOE, pero el resto de extrema izquierda casi. Es decir, y ese es el problema, porque se han convertido en eso, en destroza personas casi. Perdónenme, yo he presidido Transexualia, he presidido la Federación de Asociaciones de Transexuales de España, presidí luego aquí en Castilla-La Mancha Bolo Bolo, que ya era una asociación mixta, LGTBI, y lo siento en el alma, porque en su momento hemos cumplido esa función. Y oye, había gente que se acercaba, preguntaba, se le informaba, gente se quedaba y otra gente pues no se quedaba en las reuniones y no sé lo que habrá hecho en su vida. Y no se puede hacer otra cosa en las asociaciones. Sí. María José, al final de las entrevistas le pido un par de cosas a mis invitados. No sé si te han dicho nada, pero bueno, es más divertido incluso cuando no dicen nada a los invitados. Y es que os pido que contestéis a una pregunta que deja el anterior sin saber quién viene y luego te voy a pedir una a ti, ¿vale? Para el siguiente, y no te voy a decir nada de quién viene ni nada. Ayer estuvo con nosotros Juanmi Esteban. Juanmi estuvo en la cárcel durante 11 años. Y corrió en la clase y gracias a correr se ha convertido en una nueva persona y la verdad es que su historia es muy inspiradora y te dejo esta pregunta. ¿Para el siguiente reto solidario que hagamos te apuntas? Es una pregunta un tanto trampa, pero bueno, esta es la que te dejo. Bueno, pues dentro de lo que pueda, porque tengo un problema familiar, tengo que atender a mi madre, mayor, tiene 96 años y es dependiente de mí. Bueno, si puedo hacerlo desde casa o puedo a determinadas horas, pues sí, por supuesto, todo lo que sea solidario me apunto. Se lo diré. María José, ¿y qué pregunta le dejas tú al siguiente? Pues no sé, es muy difícil. A ver, ¿puede estar relacionado con tu historia o no? Puede ser algo que se te... No, mira, bueno, estaba pensando en casa, precisamente una persona a la que nombra también y que sale también en el libro de Rasti Pérez Álvarez, Paul B. Preciado, que conocí hace muchísimos años,
con Paul, en su momento, no era todavía Paul, mantuve una relación de feeling, las 2 o 3 veces que nos vimos, muy buena. Y me pasó luego, estaba recordando que años después me pasó también con una persona en una sala de espera de un hospital. Además era, al que dice de la cárcel, pues luego me enteré que era un delincuente, ¿no? Y que se había caído porque le estaban persiguiendo. ¿Crees que se puede tener feeling con alguien desconocido, con alguien que no vas a volver probablemente a tener relación, pero que en un momento determinado os encontráis en un sitio, por ejemplo, es una sala de espera, y tener buen feeling, tener una buena relación en ese momento como si la conocieses de toda la vida? Qué buena pregunta. María José, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que seas tan valiente de hablar de la forma en que lo haces. Un abrazo muy fuerte. Y yo te agradezco que me hayas invitado y haber podido hablar sobre este tema contigo, con tus oyentes, y haber estado con Kiko también, pues promocionando este libro que es muy interesante y recomiendo de verdad. Víctimas de lo trans. Que la gente tenga cuidado, que son personitas, y bueno, las personas adultas también, ¿no? Mayores de edad, pero no podemos jugar con las personas menores, con estas personitas. Es para cerrar con lo que decía antes de los adultos y los menores. Hay una película de Jennifer Aniston, dicen por ahí, hay una secuencia en la que le recoge su padre, que va ella con el novio, y van en el coche de vuelta y por la autopista, claro, van a casa desde el aeropuerto y va muy despacio el padre. Pero papá, ¿por qué conduces tan despacio? ¿Pero por qué siempre que vas muy prudente y muy despacio y tal? Y le va echando desde muy pequeña, siempre lo recuerdo y tal. Y ya el padre dice, porque te llevo a ti. Padres, tutores, profesores, políticos, periodistas, tengan en cuenta que les llevan a ellos. Conduzcan, traten con prudencia, vayan con prudencia, porque nos estamos jugando su futuro. Gracias, María José.